es tener una bomba de tiempo del cáncer, ¿no? Te va a dar porque te va a dar. Esto es la base de la formación de un cáncer, ¿no? Las alteraciones de nuestras secuencias, es una enfermedad genética en donde hay mutaciones que se traslada del núcleo al citoplasma. Nosotros tenemos miles de proteínas que se codifican en el núcleo. Las mutaciones pueden ser de dos tipos, heredadas o adquiridas. Tus hábitos sí alteran tu ADN. Una mujer normalmente tiene cierto riesgo de desarrollar cáncer en su vida, 10 a 15% de riesgo. Pero una mujer que tiene antecedentes familiares de cáncer de mama va a tener 95%. O sea, la medicina genética ya no es el futuro, es el presente. Afecta a todas las áreas de la medicina. Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a Equilibrio Empresarial. Tenemos hoy un invitado muy especial, un gran amigo personal y de la institución Hospital Puebla, a la que represento, el doctor Sergio Sánchez Sosa, conocido patólogo, o el más conocido patólogo de nuestra ciudad. Entonces, doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, hombre, nada que agradecer. Gracias a ti por venir. Esto sale de una comida que tuvimos hace un par de semanas en un restaurante local aquí de Puebla, donde estuvimos platicando, intercambiando nuestras visiones, y aparte me platicó de una tecnología que ya teníamos acceso a ella dentro de las inmediaciones de Hospital Puebla, y se me hizo muy interesante hacer ruido para conocer qué es lo que estaba pasando. Entonces vamos a ir poquito a poquito, pero antes que nada, Gracias. doctor, nosotros tenemos una tradición, queremos conocer a la persona que está detrás del éxito que has tenido desde que empezaste tu carrera, y queremos saber de ti. ¿Quién es el doctor Sergio Sánchez? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué decidiste ser patólogo? ¿Cómo fue ese caminito de la vida para llevarte a estas decisiones que has tomado? Bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, yo soy oriundo de la ciudad de Tehuacán, Puebla, y me vine a estudiar a la ciudad de Puebla. Entré a estudiar a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, ya hace muchos años. En 79 vine a Puebla a estudiar. Me gradué como médico aquí, hice mi internado rotatorio de pregrado en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, y ahí me quedé. Ahí hice el servicio social en patología, en investigación, y ahorita te cuento por qué hice el internado en patología, y después hice mi especialidad ahí de anatomía patológica. Yo soy de los médicos que desde que era estudiante tenía la intención de ser patólogo. No estaba seguro porque cuando hice mi internado, la medicina interna también me gustó mucho y quería darle una oportunidad a la patología que me había marcado desde la carrera un profesor. Yo soy patólogo gracias a que mi profesor de histología me, digamos, motivó a la especialidad. Él obviamente no lo hizo con esa intención. Me dio la clase de histología, me gustó mucho lo que él hacía como médico y me atrajo mucho la parte del laboratorio. Él fue el doctor Rubén Tamayo Pérez, que fue un magnífico profesor de patología y de histología y patólogo poblano, ¿no? Él me inspiró para ser patólogo. Y yo desde estudiante iba con él a su laboratorio a ver qué hacía. Y me gustó lo que hacía. Cuando llegué a nutrición, al internado, pues me gustó la medicina interna y me gustó el hospital y me gustó la parte clínica mucho. Así es que venía la pasantía, el servicio social, y en nutrición había un programa de investigación en diversos servicios, entre ellos patología, donde había un patólogo muy importante en ese momento, que era el doctor, también de apellido Tamayo, pero este era al revés, este es Ruy Pérez Tamayo, y que era uno de los patólogos más connotados, ha sido el patólogo probablemente más connotado de este país. Entonces, pues quise ir ahí a hacer el servicio social y ver si la patología era lo mío. Entonces empecé a hacer el servicio social y curiosamente me resultó como si empezara a hacer la residencia,
porque desde el servicio social empecé a hacer labores de residente de patología. De tal suerte que cuando terminé la pasantía, pues me continué con la especialidad ahí mismo, en el servicio de anatomía patológica. Después egresé, como egresado vine a trabajar a la ciudad de Puebla y he trabajado en esta ciudad por los últimos 34 años. Entonces tengo 34 años de patólogo en la ciudad. Desde que yo llegué a trabajar a la ciudad de Puebla, monté mi laboratorio privado. A la par hice trabajo institucional, trabajé en instituciones públicas y trabajé en un hospital universitario por varios años. Y después logré hacer una conjunción de mi laboratorio privado en este hospital privado también de la UPAEP, ¿no? Y ahí empecé mi carrera profesional. Ahí he estado por muchos años trabajando como patólogo y como también profesor universitario. Y soy de estos médicos que me gusta hacer las tres cosas. Uno, la parte asistencial, obviamente, mi trabajo como patólogo. La parte educativa, que es pues trabajar como profesor dentro del hospital y fuera del hospital, en las universidades. Y también la parte de investigación, ¿no? Hacer un poco de estos tres ejes que son la vida del médico. Un poco de investigación, que me gustaría hacer más, pero a veces no se puede, pero creo que en la medida de lo posible sí se puede lograr hacer dentro de la medicina privada también algo de investigación, aunque sea una investigación clínica, pues no digamos tan sofisticada, pero sí útil para producir datos propios, datos de tu comunidad, datos de tu hospital, ¿no? Datos de tu entorno. Y así es como llegué a ir creciendo como profesional en la ciudad. La verdad es que esta ciudad me ha dado todo. Siempre mis amigos me hacen burla porque siempre que me preguntan de dónde eres, yo les digo, soy de Tehuacán. Y entonces me dicen, pero pues estás en Puebla. Le digo, pues sí, pero Tehuacán, soy oriundo de Tehuacán. Sí, sí, sí. Entonces en broma decimos que es la República de Tehuacán, los tehuacaneros, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, perdón si no, o de repente se pasa ahí una aclaración de garganta, pero ando ahí con las alergias, ¿no? De cambio de temporada. Esto pasa todos los años. Oye, doctor, un favorzote. Lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente que no tiene claro cuál es la histología y cuál es la patología. ¿Nos puedes dar una pequeña introducción? Claro. En la medicina hay dos especialidades. Una que es histología, que es una rama de la medicina básica, en donde la histología estudia la conformación del cuerpo humano a nivel de los tejidos y las células. Todos estamos construidos de células, luego de tejidos. Los tejidos forman órganos y los órganos forman aparatos y los aparatos forman todo un organismo. La patología es la parte anormal de la histología, es decir, las alteraciones morfológicas de la enfermedad en las células o en los tejidos. Y digamos que es una forma muy objetiva de ver la enfermedad. La podemos ver a nivel celular, de los tejidos o de un órgano completo, pero en general la enfermedad empieza en las células. Incluso empieza en organelas subcelulares, por ejemplo, las mitocondrias, los núcleos. Puede haber patología subcelular y aún más hay patología molecular. Nuestras moléculas pueden estar dañadas. ¿Y cómo las ves? A ver, platícame desde moléculas, desde el más pequeño hasta el más grande. Lo que podemos, los patólogos trabajamos básicamente con microscopio. Los microscopios ópticos tienen una resolución que permiten identificar la célula, el núcleo y el citoplasma. Pero podemos ir a otras herramientas como microscopía electrónica y podemos ver organelas subcelulares o a otras pruebas moleculares que nos permiten analizar la composición de nuestras células a nivel molecular. Por ejemplo, una proteína que tenemos anormal la podemos analizar con métodos de biología molecular hoy, sobre todo desde el advenimiento y el desarrollo de la biología molecular, podemos identificar
alteraciones en las secuencias del ADN, ¿no? Eso ya es medicina genética, Eso ¿no? ya es medicina genómica, sí, geogenética. Pero podemos desde ese nivel estudiar, ver cómo están nuestros genes. Acuérdate que los genes codifican nuestras proteínas. Son como el libro en donde viene toda la información para realizar algo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un libro escrito en chino, ¿no? Y ese libro vienen las instrucciones en chino. Y nuestros mecanismos celulares, es una analogía, desde luego, transcriben, tendríamos que copiar, ¿no? Copiar esa información para llevarnos esa información del libro y luego esa información la tenemos que traducir, ¿no? La copiamos, no podemos sacarle una fotocopia, lo tenemos que hacer a mano. Esa fotocopia la transcribimos y con esa transcripción tenemos una instrucción para fabricar, digamos, un lápiz, ¿no? Sí. Esa es algo analógico. Nuestro código genético sería el libro en chino. La secuencia que codifica la proteína sería la copia que hacemos manual, y después trasladamos a español esa información. Esa traducción lo hace nuestro citoplasma en el retículo endoplásmico, donde dice cómo hacer una proteína, ¿no? Entonces ahí tendríamos que el lápiz sería la proteína. Un ejemplo bastante sencillo. A lo que me lleva a lo siguiente, porque de esto es la plática que tuvimos en el restaurante, ¿te acuerdas? Cuando estamos enfrente a una enfermedad oncológica, ¿no? Y un familiar, Dios no quiera, tiene que le llaman en Estados Unidos, este accidente genético, ¿se localiza en una proteína en específico? ¿O cómo funciona esta detección? Sí, el cáncer es una enfermedad genética, ¿no? Hoy sabemos que el cáncer es una enfermedad genética en donde hay mutaciones. ¿Qué es una mutación? Pues es una alteración en esta información genética que se traslada del núcleo al citoplasma. Nosotros tenemos miles de proteínas, cientos de proteínas, miles de proteínas que se codifican en el núcleo. Cuando está mutada una secuencia, las mutaciones pueden ser de dos tipos, heredadas o adquiridas. Heredadas que vienen en nuestras células germinales, en el óvulo y en el espermatozoide. Y adquiridas son desarrolladas en vida por mecanismos ambientales, digamos, la radiación, la propia radiación solar, ¿verdad? Las radiaciones, los rayos X, hay gente que puede, sobre todo con los equipos antiguos, desarrollaban cáncer, gente que trabajaba en unidades de radiología. Si te expones una sola vez no pasa nada, pero gente que tiene exposición repetitiva a radiación, o Chernobyl, ¿no? Eso es un ejemplo. Claro. En la Segunda Guerra en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? De gente desarrolló cáncer, leucemias después de la exposición a radiación. O otros tóxicos, ¿verdad? El cloruro de vinilo, también alimentación, también conservadores y claro, endulcorantes. bencenos, el tabaco, ¿no? El tabaco tiene más o menos 200 a 300 agentes cancerígenos, ¿no? Entonces, alguno de estos puede mutar tus células, o mutar tus genes. Esas son las adquiridas, o infecciones virales. Algunos virus tienen la propiedad de alterar nuestro genoma. Es que hay mucha gente que no creo que esté consciente que tus hábitos sí alteran tu ADN. Claro, ¿no? La obesidad misma, ¿no? La sobrealimentación. Claro. Generalmente el cáncer se produce por una mutación, una serie de mutaciones secuenciales, que le llamamos primero, segundo, tercer hit. Es multifactorial la mayor parte de las veces. En el cáncer esporádico. En el cáncer hereditario hay una mutación ya heredada que viene de nuestros padres, que necesita un segundo hit ambiental. Puede ser la comida, una mala alimentación, una obesidad. Y eso va a desarrollar ese segundo golpe que da lugar a la transformación del genoma.
y hace que las células crezcan de manera desordenada, sin coordinación. Eso es lo que producen las mutaciones. Y lo que produce el cáncer es una proliferación desorganizada, no controlada de las células. Nuestras células normalmente se dividen, se replican, pero está controlado. Se mantiene la morfología, la morfostasis. En cambio, en el cáncer, esa morfostasis se pierde. Así como la homeostasis, que es nuestros mecanismos fisiológicos en orden, también nosotros mantenemos la forma, ¿verdad? Podemos tener cambios con la edad en el fenotipo. Vamos envejeciendo y vamos cambiando, pero no nos crece más una oreja que otra, ¿verdad? En el cáncer, por ejemplo, de piel, pues nos aparece un nódulo en la cara o en el cráneo. Uno de los cánceres de piel más comunes es el carcinoma escamoso, que deforma nuestro tejido, crece de manera incontrolada y al crecer destruye localmente o puede también irse por la sangre y ir a depositarse a otro sitio. Entonces se produce una metástasis, es decir, la implantación de tejido tumoral fuera del órgano que le dio origen. Perfecto. Oye, ahora platícame en cuanto a las mutaciones hereditarias. ¿Cómo podemos diagnosticarlas a tiempo? ¿Qué es lo que me platicabas de estos nuevos estudios extraordinarios? Sí. Bueno, en los últimos años la biología molecular ha producido cambios en todas las especialidades de la medicina. La medicina genética ya no es el futuro, es el presente. Es el presente. Y además afecta a todas las áreas de la medicina. O sea, todas las especialidades tienen un componente en donde la biología molecular ayuda o a diagnosticar o a prevenir o a tratar. Y ha nacido una nueva medicina que se llama medicina personalizada, que más adelante lo comentamos. Pero lo que ocurre con el cáncer hereditario es que alrededor del 10 al 15% de los cánceres tienen un componente hereditario. ¿Qué quiere decir esto? Que la información fue heredada de nuestros padres a través de nuestras células germinales, que son los óvulos y los espermatozoides. Hay dos tipos de herencia conocidas, autosómico dominante y recesivo. El dominante es el que produce la mayor parte de los cánceres hereditarios, en donde tenemos una parte de nuestros cromosomas, de nuestro padre o nuestra madre tiene un gen mutado y se transmite a la descendencia. Y cuando es autosómico dominante, si hay dos hijos, tenemos uno puede estar 50% de chance de tener la mutación. Entonces, si son 4, dos van a tener la enfermedad y 2 no la van a tener. Esto produce cáncer hereditario y se conocen síndromes de cáncer hereditario, como el síndrome de Lynch, que produce cáncer de colon, Li-Fraumeni, que produce múltiples tumores múltiples, cánceres múltiples en una sola persona. El síndrome de retinoblastoma, gente que tiene tumores, niños que tienen un tumor maligno en el ojo que los deja ciegos, y porque destruye la retina, se origina en la retina. Y otros, el cáncer de mama, ¿no? Genes de BRCA1 y BRCA2, que ahora muchos conocen a esto por Angelina Jolie, ¿no? Que se detectó la mutación en forma oportuna, tenía este síndrome. Si este gen está mutado, el chance de desarrollar el cáncer de mama es casi el 100%. Una mujer normalmente tiene cierto riesgo de desarrollar cáncer en su vida, 10 a 15% de riesgo. Pero una mujer que tiene antecedentes familiares de cáncer de mama y que tiene este gen mutado de BRCA1 y BRCA2, va a tener 95% de desarrollo de cáncer. Es casi seguro, es como tener una bomba de tiempo del cáncer, ¿no? Te va a dar porque te va a dar. ¿Y cómo podemos identificarlo? Eso se hace muy, muy fácil. Como las células germinales producen todas nuestras células, en la saliva, en las células que se desprenden de nuestra mucosa oral de la boca, con un
hisopado, como el que usábamos para COVID, se raspa la mucosa de la cavidad oral, de los carrillos, y se obtienen células. Y en esas células viene codificada la información y podemos identificar el gen mutado. Hoy con biología molecular, con pruebas de secuenciación de siguiente generación, podemos identificar esas mutaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos una prueba de 130 y tantos genes, 132 genes, en donde buscamos específicamente genes que están asociados con cáncer hereditario. Esto lo vemos en familias, ¿no? Conocemos aquí localmente familias que la abuela tuvo cáncer de mama, la mamá tuvo cáncer de mama, la hija tiene cáncer de mama. Entonces tenemos que tamizar al resto de la familia para ver si tiene o no la mutación. Si tiene la mutación, esta por ejemplo de BRCA1, BRCA2, pues se pueden tomar medidas profilácticas retirando las mamas, como lo hizo Angelina Jolie, y los ovarios, ¿verdad? Para las mamas se reconstruye con prótesis la mama, pero bueno, la persona muere de cáncer, ¿no? Y eso es lo que quiso hacer Angelina, es lo que hizo Angelina Jolie para evitar que le diera cáncer de mama que su madre tuvo. Okay. Y además no solo es cáncer de mama, sino cáncer de ovario. Y no solo es del sexo femenino, también los hombres pueden tener cáncer de próstata y cáncer de páncreas con esa misma mutación. Hay familias que son 5 hermanos y cada hermano tuvo diferente tipo de cáncer. ¿Cómo funciona eso? Hay una proteína que se llama TP53, que se llama el guardián del genoma. Tenemos genes que se llaman oncogenomas, oncogenes, y tenemos genes que suprimen los tumores. Uno de estos genes que sirven para que le llamamos el guardián del genoma es TP53. Este gen evita que cuando hay replicación celular, las células mutadas sigan proliferando. Y por eso se llama el guardián del genoma, porque hace como un chequeo del ciclo celular, y si encuentra una mutación, frena y manda a esa célula, si no se repara, la manda a reparación. Si no se puede reparar el defecto genético, pues tenemos mecanismos para reparar el ADN, entonces lo que ocurre es que esta proteína manda a muerte celular programada. Se llama apoptosis, este mecanismo de muerte celular, y hace que la neoplasia no se desarrolle, la bloquea. Si tenemos íntegro nuestro gen de TP53, pues no hay problema. Y esto pasa a diario. Si fumamos, inmediatamente se produce el benzopiridino, produce mutaciones, pero nuestras células reparan esto. La P53 hace este trabajo y evita que se desarrolle un tumor. Pero si el TP53 está mutado, y esto es por cáncer hereditario, o sea, ya tenemos ese gen mutado, ya no hay freno. Ya no evita que esa célula mala que tiene una mutación se muera o la mande a apoptosis, a muerte celular, sino proliferen, ¿no? Y entonces empiezan a acumularse células que tienen esta mutación, empiezan a proliferar de manera desorganizada, sin freno. Entonces produce un cáncer. Y este gen puede dar lugar, esta mutación en este gen, es uno de los genes de las neoplasias, de todas las neoplasias, es el gen que tiene más mutaciones. Entonces puede mutarse en el páncreas y producir cáncer de páncreas, o en la mama, producir cáncer de mama, o en la próstata y producir cáncer de próstata. Entonces, estos genes que nos sirven para proteger, como BRCA1, BRCA2, son genes supresores que permiten la remodelación del ADN, digamos, si está mutado, lo pueden de alguna manera arreglar y evitar que esté nucleado, que se desarrolle un tumor maligno. Pero si está mutado, nuestros genes supresores de tumores desarrollan cáncer. Entonces, esta es la base
de algunos tumores múltiples. Uno puede tener cáncer de pulmón, otro hace cáncer. Depende también del segundo hit. Si es un individuo que fuma y ya tiene este gen anómalo, pues puede desarrollar cáncer de pulmón. Si es una gente que tiene abuso de alcohol o que es alcohólico, pues el alcohol también produce mutaciones en el páncreas y en los hepatocitos y produce cáncer del hígado o cáncer de páncreas. Entonces, hay una serie de, más o menos se conocen, hay más de 100 genes que están asociados al desarrollo de diferentes tumores. Y hay, digamos, algunas mutaciones que forman o dan lugar a síndromes, es decir, conjunto de alteraciones que desarrollan un tumor, ¿no? Y todos estos, en cuanto son hereditarios, son identificables con un hisopo, o sea, un cotonete con saliva. Sí. Hecho por ti, se va buscamos nosotros tenemos ahí 130 genes que conocemos están asociados con cáncer. Y esos son identificables. Y son identificables en nuestro laboratorio. Sí. Oye, Doc, ¿y los que no son hereditarios, los que son adquiridos? Son los esporádicos. Ajá. También hay mutaciones. ¿Y son identificables? Y son identificables. Y eso ha dado lugar a lo que hoy se llama medicina de precisión. Los oncólogos, ¿verdad? Hoy requieren conocer algunas mutaciones que se llaman conductoras o drivers que le permiten utilizar moléculas que no son quimioterapia para bloquear la proliferación celular. A ver, vamos a entrar aquí porque esto es muy interesante. ¿La medicina personalizada y la medicina de precisión es lo mismo? Es lo mismo. Sí. Sí. Ahora, explícanos un poquito qué es la medicina de precisión, específicamente en oncología, porque creo que es el más claro ejemplo de lo que está pasando en Estados Unidos y México. Sí, lo que tú dices es muy cierto. En oncología es donde ha tenido más éxito y donde se han desarrollado en un corto tiempo, a partir del año 2000 más o menos, empezó a originarse esta variante de medicina que se llama medicina de precisión, que es identificar, digamos, la alteración molecular del cáncer que tiene una droga que pueda inhibir al desarrollo de este cáncer. Hay varios mecanismos. Vamos a decir, el más común es la proliferación celular. Y vamos a tomar como ejemplo el cáncer de la mama. El cáncer de la mama se divide en 4 grandes grupos. Aquellos que tienen receptores hormonales, estrógeno y progesterona positivo, tienen codificado en su gen esta condición para tener receptores. El cáncer HER2 sería el tercero. El receptores hormonales positivos es uno, ambos. Receptor de estrógeno positivo, receptor de progesterona negativo es el segundo. HER2 sería el tercero. HER2 es un gen que codifica una proteína en la membrana de las células. Más o menos el 15% de los cánceres de la mama tienen una alteración en este gen, una sobreexpresión y una amplificación del gen y una sobreexpresión de la proteína. Y hay unos que son triple negativos, receptores de estrógeno y progesterona negativos y HER2 negativo también. Estos tumores tienen un mecanismo diferente de proliferación celular, pero el HER2, por ejemplo, que es el más común, con el que empezó todo esto en oncología de manera muy, muy prominente en el año 2004-2005, se diseñó un anticuerpo que bloquea la proliferación celular en pacientes que tienen HER2 positivo. Se hizo un anticuerpo anti-HER2 y entonces esta proteína que estaba proliferada en la membrana de las células tumorales del cáncer de mama evitaba que dispararan un mecanismo de proliferación y lo frenó. Con eso, un tumor que es muy agresivo, que metastatiza, evita su proliferación, evita y mejora la supervivencia. Paulatinamente, primero se usó en cánceres avanzados, después se empezó a usar en pacientes con menos etapa clínica y se han llegado pacientes a curar. Aquí hemos tenido enfermos de más de 20 años de uso de este anticuerpo y con unas supervivencias
que antes no existían, antes se morían en los primeros años, ¿no? En el primero o segundo año estaban muertos la gran mayoría con este tipo de mutación. Entonces, aquí, paréntesis. Para utilizar la medicina de precisión, identificas en un hisopado o en una patología el tipo de alteración o de proteína que está proliferando la producción celular, que en pocas palabras es el crecimiento tumoral, ¿no? Del accidente del genoma. Distingues y encuadras en cuál de los 4 tipos de cáncer de mama están. Es correcto. Y cada uno de ellos tiene un medicamento que inhibe el crecimiento de las células. Y por eso se le llama medicina de precisión. Claro. Inhibes específicamente esa célula. Eso está súper interesante. Sí, y eso ha dado lugar a que gente que antes se moría, por ejemplo, de cáncer de pulmón en el primer año de vida, del primer año de desarrollar la neoplasia, hoy tienen unas supervivencias prolongadas, ¿no? Ya no se mueren de la misma manera. Es decir, algunos no se curan, pero lo puedes controlar. Puedes controlar la proliferación. Alargas la sobrevivencia. Y prolongas la supervivencia y prolongas la calidad de vida. Oye, ahora, si es un ejemplo, obviamente, y toco madera, ¿no? Si yo soy, bueno, vamos a empezar por ahí. Si yo soy una mujer de 30 años, mi mamá tuvo cáncer de mama, una tía tiene cáncer de mama, posiblemente un tío traiga un tema de cáncer de próstata o no. ¿Qué necesito para llevarte y me identifiques tanto el accidente genómico de mi mamá y ver si yo lo puedo llegar a desarrollar o en algún porcentaje? Primero hay que identificar al paciente que tiene digamos, el primero en la familia. O sea, primero mi mamá. Exacto. Y mi tío. Claro. O mi tía. Hacer una prueba de cáncer hereditario para ver la parte del componente hereditario. También se puede buscar en el propio tumor y eso se llama línea somática, es decir, dentro de nuestras células. Por ejemplo, esto ocurre mucho en el cáncer esporádico, no en el hereditario, ¿no? Tomamos del tumor, analizamos el DNA, se secuencia, se ve qué alteración existe y conociendo la mutación, buscamos si hay drogas específicas. Hay mutaciones que aún no tienen drogas y hay mutaciones que sí tienen drogas. Y creo que el advenimiento en los próximos años, el desarrollo de moléculas ahorita es increíble. O sea, lo que hoy aparece en la literatura, mañana hay el doble. Claro. Es una cosa monstruosa, pero necesitamos conocer las mutaciones y para eso se han desarrollado pruebas específicas que por fortuna tenemos en la ciudad, que es la secuenciación del genoma. Secuenciar es conocer el ordenamiento de los aminoácidos, bueno, de las, digamos, las secuencias que codifican nuestras proteínas. ¿Qué es esto? Pues son tripletes de aminoácidos, ¿verdad? Que están de manera ordenada y cuando ocurre una mutación se desordenan. Vamos a poner un ejemplo muy fácil. La palabra Roma tiene 4 letras. Si yo cambio el orden de las palabras, puedo escribir amor o mora. Omar. Y no significa lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo que ocurre con una mutación. Un cambio en el ordenamiento de nuestras secuencias produce alteraciones en nuestras proteínas y esto es la base de la formación de un cáncer, ¿no? Las alteraciones de nuestras secuencias. Y con los secuenciadores hoy podemos secuenciar más de 400 genes, 500 genes y podemos buscar esa alteración que existe en el cáncer que le permite al oncólogo, con las nuevas drogas que existen, con las nuevas moléculas, bloquear la proliferación celular, inhibir el crecimiento celular o inducir apoptosis, inducir muerte celular de las células malas. Y esto es altamente específico, no altera como la quimioterapia que puede traer, tienen efectos secundarios también, efectos adversos, pero mucho menos que la quimioterapia. Oye, ¿y para esto necesitas tejido? O sea, ya sea una biopsia o una extracción. Se puede hacer del tejido tumoral, pero no solo eso ahora. Hay lo que se llaman biopsias líquidas. A ver.
biopsias líquidas, te sacamos un poco de sangre y identificamos mutaciones. Hoy sabemos que los tumores están vascularizados, tienen vasos y liberan secuencias de ADN anormales. Y por eso se te va a otro lado. Y podemos buscar, sí, no solo células, no necesariamente las células. Durante el proceso de muerte celular que ocurre en los tumores crecen a tal velocidad que los vasos no les alcanzan a nutrir y hay zonas del tumor que se necrosan sin intervención del médico, por un proceso fisiológico de que es más la proliferación que la vasculatura, ¿no? O sea, en pocas palabras, no le llega sangre al tinaco. Exacto. Y se muere. Y se mueren. Y cuando se mueren, liberan DNA a la circulación. Entonces podemos detectar esas mutaciones y esto abre la oportunidad de algo muy interesante, que es la detección del cáncer sin tener que tomar un tejido, sino buscando las mutaciones. Hace algunas semanas hemos estado trabajando en metástasis al cerebro, y extraemos líquido cefalorraquídeo y buscamos las mutaciones que hay en estos tumores en el cerebro, sin necesidad de que el paciente entre a una cirugía de neurocirugía. Que representa un riesgo. Obtenemos en el líquido cefalorraquídeo y podemos identificar las mutaciones. Si el paciente tiene un tumor conocido, podemos comparar las mutaciones del tumor, por ejemplo, de pulmón, y si es el mismo el que tiene aquí, y si la mutación que tiene en el sistema nervioso central es similar a la que tenía en el pulmón. Nada más por fines de educación, platícanos cómo se extrae el líquido. El líquido cefalorraquídeo se extrae de la columna de la médula espinal. Hay un espacio ahí donde tenemos líquido cefalorraquídeo. Todo nuestro sistema nervioso central tiene un sistema periférico de líquido que sirve para amortiguar y para aislar un poco al sistema nervioso, ¿no? Producimos líquido cefalorraquídeo, cada 30 minutos recambiamos nuestros líquidos cefalorraquídeos, se produce en las células que están alrededor de nuestras meninges, ¿no? De las células meningoteliales. Y estas son cubiertas, una cubierta que tiene nuestro sistema nervioso en todo, desde la médula espinal hasta el cerebro. Y en medio ese líquido se puede extraer con una punción lumbar. La columna lumbar se hace una extracción de líquido, ¿verdad? Generalmente se sacan 5 a 10 mililitros, como cuando hacen una punción para colocar anestésico. ¿Verdad? Es algo similar, nada más que extraemos el líquido. Y ese líquido... El famoso bloqueo, ¿no? Bloqueo, sí. Ese líquido se manda al laboratorio, se centrifuga, y obtenemos del plasma secuencias de ADN. Esto es algo muy novedoso. Esto se está haciendo. Nosotros tenemos ya 6, 7 casos estudiados en donde pudimos detectar qué mutaciones había y que si estas mutaciones eran en tumores primarios del sistema nervioso central o en metástasis. Y con esto podemos identificar el tumor. La biopsia líquida abre una gran oportunidad para hacer estudios de tamizaje sin tener que tomarte biopsias. En la mucosa oral podemos ver en los cánceres hereditarios, pero en los cánceres esporádicos lo podemos hacer en sangre periférica, ¿no? Y podemos detectar, y hacia allá va a ir la medicina. Digamos, una especie de Papanicolau molecular, ¿no? Una prueba de detección de qué genes tienes mutados. Normalmente tenemos mutaciones, pero son corregidas por nuestros sistemas de reparación. Oye, y ahora, esto está funcionando para el diagnóstico y la prevención. Sin embargo, sé que no es tu tema y tu especialidad, pero seguramente vas a sorprender con algo. Se está mencionando que se están desarrollando alguna especie de vacunas, ¿no? Con esta tecnología de oncológicas, o todavía no. Sí, hay en desarrollo algunas vacunas, por ejemplo, para melanoma, ¿no? Para algunas neoplasias se están desarrollando. En México no conozco que exista alguien que esté trabajando esta parte, seguramente en el Instituto de Genómica, pero en Estados Unidos sí, ya hay el desarrollo de algunas vacunas.
Y más que, y hay también reingeniería genética, ¿no? Conociendo cuál es tu mutación, poder corregirla con ingeniería genética y tratar de revertir este proceso. Y yo creo que aún estamos todavía en pañales de algunas de estas cosas, pero en el futuro no tengo duda de que vamos a poder corregir muchos errores, sobre todo en enfermedades metabólicas, Oye, pero errores en metabolismo. esto es lo que más o menos hacía la vacuna de COVID, ¿no? Bueno, la vacuna Era de una COVID, proteína, pero del RNA, sí, teníamos RNA, que es el ADN del virus, por que así es, llamarlo. sí, los virus pueden ser DNA virus o RNA virus. Ok. El COVID es un RNA virus. Y se codificó una proteína, ¿verdad? Que atenuada, que hay varias formas de hacer las vacunas, pero una de ellas es utilizando ciertas secuencias, nos permiten una exposición menos agresiva, ¿verdad? Nos desarrolla nos despierta inmunológicamente una respuesta de protección. Fabricamos anticuerpos contra ese segmento no tan agresivo del virus. Es una forma muy, digamos, fácil para tratar de entender. Tomamos unas letras del códice de la proteína que es que induce el RNA, del RNA, unas cuantas secuencias y hacemos una vacuna que vaya dirigida contra esa secuencia. Entonces la bloqueamos o la inhibimos o despertamos una respuesta inmunológica que hace que nuestras propias células fabriquen anticuerpos contra esa proteína. Específico. Y ahora, ¿y del tema metabólico? ¿Qué es lo que...? Pues hay algunas enfermedades que se pueden ahora corregir, enfermedades metabólicas, por ejemplo, en el hierro, la hemocromatosis, que se están tratando, y algunas otras enfermedades, ¿no? Estas enfermedades metabólicas que son por deficiencias enzimáticas, alfa-1 antitripsina, ¿no? Tratar de revertir esto en la célula a través de ingeniería genética. Meter las secuencias que nos hacen falta y tratar de revertir el daño. Por ejemplo, en fibrosis quística, ¿no? Una enfermedad que afecta a los niños, que produce daño pulmonar. Ya hay alguna forma ya sabemos cuál es la mutación, de tratar de revertir esto, ¿no? Todo eso que ahorita parece ciencia ficción es algo que está a muy poco de tener un desarrollo. En algunas partes del mundo ya lo están haciendo, en otras no. Igual las leucemias, ¿no? Hemos visto cómo se han desarrollado mecanismos por los cuales se pueden revertir algunas de estas alteraciones moleculares que permiten que estas leucemias que antes eran mortales ahora tengan un comportamiento mucho más agresivo. Acuérdense que las células que proliferan en la leucemia son inmaduras, ¿no? Entonces, se introducen algunos medicamentos que producen maduración. Se cambia un poco el ordenamiento genético de la célula y se le dan los elementos para que maduren. Y entonces ya no se desarrolla la leucemia. Entonces, hay muchas cosas muy interesantes en medicina genómica hoy y yo creo que es el futuro. Yo creo que si les aconsejo a los estudiantes de medicina algo, es que estudien genética. Por el amor de Dios. Pero cualquier nivel, si vas a ser oncólogo, claro. si vas a ser, creo que esto tiene que tener una nueva visión y la medicina genómica actúa a todos los niveles. Lo hemos visto ahora en COVID, ¿verdad? Sin ingeniería genómica no hubiéramos tenido las vacunas tan rápido. Meses. Si no hubiéramos tenido tampoco al desarrollo de medicamentos, ahorita tendríamos una mortalidad más alta en cáncer de pulmón y de mama, ¿no? Ha mejorado esto, la supervivencia, gracias a la ingeniería, genómica, ¿no? Que podemos desarrollar medicamentos altamente específicos, menos tóxicos, que mejoran la vida de los pacientes con cáncer. Ahora, Doc, ¿cómo estamos, más o menos, para tener una idea como público en general? Digo, no necesitamos el dato exacto. ¿Qué tantos genetistas salen de la carrera?
Muy pocos, muy pocos. Y muchos genetistas, bueno, ahora hay una gran cantidad de subespecialidades de la genética. Una de ellas es, por ejemplo, los genetistas oncólogos. Casi no tenemos en el país. No hay quien, salvo el Instituto Nacional de Cancerología, que tiene ahí un programa, no hay más programas. Y salen 1 o 2 por año de los que hacen consultoría genética, ¿no? Consejería genética que se le llama, ¿no? En realidad son muy pocos en este país que son especialistas en asesoramiento genético. Es decir, yo ya tengo mi prueba, yo me hice mi prueba y tengo un gen ahí que salió mutado. ¿Y ahora Claro. quién me explica eso? Entonces, lo que nosotros hacemos es que por videollamada tenemos, porque hay muy pocos, Claro. a los que están trabajando en el país seriamente, ¿no? En esto. Tenemos algunos oncólogos o genetistas que están dedicados a oncología, genetistas oncólogos, que nos hacen asesoramiento genético a distancia, ¿no? Les mandamos el resultado, el historial clínico, y en una conferencia también con el oncólogo al lado, hacen este programa de consejería genética. Es decir, ¿cuál es el significado de una mutación? Hay mutaciones que tenemos que no son patogénicas. Están, pero no sabemos cuál es su significado. Entonces, hay unas de significado incierto, otras que son patogénicas. Tengo, por ejemplo, MLH1, MSH2, pues me va a dar probablemente síndrome de Lynch, cáncer, puede estar asociado a cáncer de colon. Pero hay algunas mutaciones que existen que tenemos que reportar. Hay bases de datos mundiales donde uno sube la información si encuentra alguna mutación nueva. Y esto obviamente está cambiando, ¿no? Y seguramente vamos a seguir encontrando porque la parte de la biología es eso, estamos en constante cambio, ¿no? Y nuestras células siguen, no necesariamente porque tengas una mutación vas a tener cáncer. Claro. Entonces, lo que buscamos es eso, asesoramiento genético de un genetista dedicado a oncología, y hay muy pocos. Ahora, a título personal, ¿cuáles crees que sean los mayores desafíos que enfrente la patología actualmente? Yo creo que la patología enfrenta, uno, es el desconocimiento de lo que hace el patólogo, Sí. que es una forma, yo te comentaba antes de empezar esto, que la Sociedad Española de Anatomía Patológica, a donde hace su congreso anual, lleva un laboratorio ambulante que tiene cristales para que todo el mundo vea qué es lo que hace el patólogo y a qué se dedica, ¿no? Hoy hay una tendencia en Estados Unidos, en el Colegio Americano de Patólogos, de incorporar más al patólogo digamos, al equipo de trabajo de los grupos hospitalarios, ¿no? El patólogo generalmente es un patólogo, es un médico de hospital, ¿no? Y interactúa con todos, con el radiólogo, con el cirujano, con el oncólogo, con la enfermera. Entonces hacemos lo que se llaman equipos multidisciplinarios, donde el patólogo participa. Y cuando se han analizado estos grupos de trabajo, la parte central es el paciente. Y en la primera línea de trabajo está el cirujano, por ejemplo, en el caso de cáncer, está el cirujano oncólogo, el oncólogo médico, el radioterapeuta, el patólogo. Sí. Porque nosotros hacemos el diagnóstico, de nosotros depende el tratamiento. Muchas veces el paciente nunca lo sabe, porque no le damos la cara, no hacemos una consulta. Y somos Pero el que encuadró el accidente genómico fuiste tú, o sea, bueno, el patólogo. Y el diagnóstico morfológico, el diagnóstico molecular, lo hacemos los patólogos hoy día. Y esto pone al patólogo en esa primera línea de trabajo del equipo multidisciplinario, ¿no? Y esto hace que los hospitales, ¿verdad?, tengan grupos de trabajo bien organizados que permiten tomar buenas decisiones para el paciente. Es decir, no se trata de un solo médico, de un solo diagnóstico, sino de la interacción interdisciplinaria de especialidades. Hoy día no se puede trabajar si no es en equipo. Y la parte de patología, los patólogos tenemos que involucrarnos en esto, en el equipos de trabajo hospitalario, ¿no? Somos parte del equipo. Formar parte del debate. Exacto. Y uno puede analizar algunas cosas que de pronto
parecieran no son tan importantes. Por ejemplo, un reporte de patología de hace 25 años o un reporte de patología sobre cáncer de mama es muy diferente, ¿no? Tenemos que llenar pues una lista de factores que están presentes o ausentes que le dan información al oncólogo y al cirujano para ver cómo va a tratar o cómo ha tratado al paciente y cuál es el pronóstico del paciente. Okay. Pues tenemos que incidir no solo en el diagnóstico, sino en el pronóstico del paciente. Y también en la parte predictiva. Este cáncer de mama tiene o no tiene receptores hormonales, tiene HER2 sobreexpresado o no lo tiene, es un triple negativo, esa es responsabilidad nuestra. Y en base a eso se desarrolla el tratamiento. Okay. El segundo reto que enfrenta el patólogo es la parte de recursos técnicos, ¿no? Hoy no basta tener una laminilla y verla al microscopio. Hay que tener un laboratorio de inmunistoquímica que respalde el diagnóstico, un laboratorio de patología molecular que ayude a identificar estas mutaciones que son de carácter terapéutico, ¿verdad? O pronóstico. Es decir, mira, este tumor tengo la mutación de ALK. Esto, acabamos de tener un caso en el Hospital Puebla de una niña que tiene una mujer muy joven con un tumor pulmonar. ¿Te recuerdas del caso seguramente? Porque era notorio una gente muy joven con un gran tumor en el pulmón, no fumadora. Y entonces se le hizo la secuenciación. Identificamos una mutación en el gen ALK. ¿Y qué pasa con este cáncer de pulmón ALK positivo? Son típico, mujeres jóvenes, no fumadoras, y la buena noticia es que hay un inhibidor de ALK. Hay una terapia blanco. Entonces, se va a utilizar esa terapia blanco. Y cuando empezamos a rascarle un poco la información clínica de este caso, había historia de cáncer también familiar. Entonces, le estamos estudiando, todavía no tenemos todo el resultado del cáncer hereditario, sí del cáncer, de la parte somática del tumor, ya identificamos la mutación, pero tenemos que ir a preguntar al genoma de sus células germinales, de las que están en la mucosa oral, si hay un componente familiar en esta muchacha, ¿no? En esta paciente. Entonces, todo esto le da una oportunidad, pues una mujer muy joven, de tener una terapia altamente específica, y es sorprendente cómo un tumor de tamaño grande con una pastilla al día puede reducir de tamaño. Es algo que hasta parecería mágico, ¿no? Costó 2 semanas de tratamiento con un inhibidor de ALK que reduce, si tiene metástasis, desaparece. Y hemos tenido casos así de mujeres que tienen cáncer de pulmón metastásico a huesos, que con una pastilla en 2 semanas desaparecen todas las lesiones óseas. Oye, y creo que también depende mucho de cuántas generaciones de estos medicamentos existan, ¿no? Puede estar en la primera o en la quinta. Porque dicen que, bueno, escuchando a una oncóloga de Massachusetts, nos decía en el salón que hay veces, o en la mayoría de las veces, el cuerpo humano genera resistencia al medicamento. Entonces que los oncólogos empiezan a mezclar el primero con el segundo, el primero con el tercero, y empiezan a alargar este tratamiento hasta que llega a tener éxitos de 40 años. Sí, bueno, yo no soy oncólogo, pero conozco las historias porque las veo de primera mano. Y hay hasta 5 líneas en algunas neoplasias, ¿no? En mama hay 5 líneas a veces de tratamiento. Primera línea, segunda línea, tercera línea, se hacen resistencia. Y podemos también identificar genes de resistencia por biología molecular. Con nuestras pruebas podemos identificar cuáles son los genes que están asociados a resistencia a fármacos. ¿Y los puedes inhibir también? Y se pueden identificar, y entonces la estrategia que usa el oncólogo es que no lo usa por un periodo largo. Ya. Lo usa un periodo corto y luego hace lo que tú señalaste, cambia, y así va evitando que se desarrollen clonas resistentes. Sí. A mí, cuando me dieron esta clase, ¿no?, de medicina personalizada, a mí me costó trabajo el término personalizado. Porque, si bien o mal, no es personalizado. Es como
meterte en un grupo de muchísimas personas que tienen la misma alteración, ¿no? Hablemos de casos de investigación. Está saliendo la 6ª generación de inhibidor de ese accidente genético específico y está en prueba FDA1 o la FDA2. Pues te engloban en esta, ¿cómo le podrías llamar? En este grupo de personas que tienen este mismo tema, ¿no? Y empiezan a hacer pruebas desarrolladas. Sin embargo, sí es muchísimo más de precisión, que ese término sí me gustó, el de medicina de precisión. Dije, bueno, ahí sí tiene un poquito más que ver el nombre con lo que se está haciendo. Sí, la idea es que no todas las neoplasias son iguales. Claro. Por ejemplo, con la misma mutación. Sí. Una mutación, la mutación más común del cáncer de pulmón, la EGFR, el factor de crecimiento epidérmico, es la mutación más común en México. Por alguna razón, probablemente hereditaria, ancestral, ¿no? Tenemos más genes indoamericanos que europeos, ¿no? En México y en América Latina. Y en Europa y en Estados Unidos, la mutación más común en cáncer de pulmón es un gen que se llama KRAS. En México es el segundo lugar y tenemos EGFR. Y ese EGFR, el gen tiene dentro de cada gen hay varias porciones. Y cada gen de EGFR tenemos como más de 20 mutaciones. Y seguramente van a ir incrementándose, vamos a ir viendo mutaciones nuevas de ese solo gen. Entonces, imagínate, el gen de EGFR representa más o menos el 25% de los cánceres de pulmón y la mutación más común está entre el exón 8, 18 y 20. Entonces, o sea, dentro del gen hay una porción específica en donde tenemos una mutación, pero el gen es grande y pueden tener, es decir, hay múltiples porciones del gen que pueden estar alterados y una persona puede desarrollar una mutación nueva del EGFR. Entonces, puede describirse una mutación nueva y por eso esto está en constante cambio. Claro. Ahora tenemos por ejemplo, en el exón 20, algunas mutaciones que ahora tienen un blanco terapéutico. ¿Y cuántas personas tienen esto? Pues dentro de ese 25%, solo el 3% tienen el exón 20. Por eso se habla de medicina un tanto personalizada, porque puedes tú tener una mutación muy peculiar o muy personal, ¿no? El término que a mí me utilizaba la oncóloga, que era High Precision Medicine, ¿no? Pero la clase se llamó medicina personalizada. Medicina personalizada. Sí. Es que antes, mira, es más bien histórico esto. El cáncer de pulmón se clasificaba en 3 grupos. Uh-huh. Cáncer escamoso, adenocarcinoma y carcinoma de células pequeñas. Okay. De hecho, fusionaron en algún momento los oncólogos cáncer de células pequeñas y cáncer de células no pequeñas. Uh-huh. Entonces, los cánceres de células pequeñas les iba muy mal y les daban, da lo que le diera, se morían antes de 11 meses. En cambio, los otros tenían una opción más de tratamiento. ¿Qué pasó con estos grupos ahora? De 3 grupos que eran histológicos, molecularmente ahora tenemos más de 30, 40 grupos diferentes de cáncer, con alguna alteración molecular diferente. Lo que te decía, el más común en México es el gen EGFR. El segundo es KRAS. ALK, en México, este gen ALK, como el que tuvo la niña que estuvo en el hospital, representan el 6.5%. Hay otras mutaciones que se ven en el 1%, 2%, menos del 1%. Entonces, el pastel, ¿verdad? Si lo vemos en un esquema de pastel, cada vez se fracciona más. Claro. Y cada vez la parte de gen desconocido o no alteración encontrada, cada vez es más pequeña. Y es increíble cómo toman en cuenta factores también como la raza, ¿no? Sí. Del paciente. Y entonces dicen, bueno, la guía clínica y te la van cambiando. O sea, dependiendo de dónde eres, el tipo de tumor, etcétera, y van generando una guía clínica que ya pasó por un camino ya de más tiempo. Oye, ahora una preguntota. ¿Está jugando algún papel importante la inteligencia artificial en la patología? Mucho.
¿Y en la genómica? Demasiada. ¿Cómo qué? Mira, por ejemplo, nosotros hemos visto algunos sistemas que tienen, por ejemplo, se llama Watson, que sirve para identificar la mejor opción de tratamiento para el paciente. Entonces uno mete toda la información clínica, las mutaciones que tiene, el tipo histológico del tumor, la etapa clínica, y la máquina hace el trabajo por nosotros. Nos dice cuántos ensayos clínicos hay, cuál es la mejor droga accesible para el paciente, en dónde están los estudios que se están haciendo ensayos clínicos, cuál es la tasa de respuesta, la tasa de supervivencia, nos da toda esa información, que si lo hacemos manualmente nos tardaríamos muchísimo. Entonces, estos sistemas sirven para eso. Y te dan una en A4 Claro. de propuestas a hacer para que no se te olvide nada, ¿no? Y esto le sirve al oncólogo para hacer Claro. la medicina personalizada o la terapia de precisión. Le dice, miren, la mutación que tiene es EGFR. Existen 50 ensayos clínicos de los cuales estos han tenido éxito. Esto es aprobado por la FDA, esto no es aprobado por la FDA, esto está en desarrollo, fase 1, fase 2, las fases que tú decías. O esto, obviamente las fase 1 y la fase 2, la fase 3 y la fase 4 son los estudios que se están llevando a cabo, ¿no? Y que tienen probada certibilidad, ¿no? Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es identificar esto. Eso es en la parte de tratamiento. En la parte de secuenciación, por ejemplo, lo que hacemos en el laboratorio. Nosotros usamos inteligencia artificial, nos encuentra la mutación, pero también nos encuentra el medicamento y el ensayo clínico, parecido a lo que te comenté antes. Les decimos qué mutación tiene, qué medicamento es el que está aprobado en FDA por la Asociación Europea o en dónde están los ensayos clínicos, ¿no? Hay uno en Monterrey, uno en Guadalajara, y eso está a nivel mundial, uno en Sao Paulo, otro en Cali, en Cartagena, es en donde hay estos centros que están estudiando esto y que tienen ensayos que están trabajando con este tipo de alteraciones. ¿Y cuál es la tasa de éxito? Entonces el oncólogo con esto se guía y puede decir, bueno, voy a usar en primera línea, esto en segunda línea, esto en tercera línea. Y de esa manera la inteligencia artificial, porque es demasiada información. A mí me encantó. Yo desde el 2013, más o menos, empecé a darle seguimiento a unos softwares que estaban llevando en África, que no tenían FDA. Sin embargo, los ocupaban gente de la ONU o de la Cruz Roja. Llevaban sus celulares, descargaban una aplicación, tenían una lupita, sacaban sangre, una gotita, entre las dos, ¿cómo se le llaman? Tabletas o ¿cómo se le dice? Portaobjetos y cubreobjetos. Ándale. De cristal. Entonces, de cristal, exactamente. Y le ponían un aditamento a un celular de ese entonces y esta cámara, pues obviamente magnificaba la gotita de sangre. Y veían ciertas, pues se veían imágenes como cuando chiquito estás estudiando science y ves una amiba, ¿no? Y se ven así las bolitas y así medio de diferentes. Y este software te decía, sigue estos trazos. Entonces con tu dedo iluminabas. Y al final del día, esta persona Cruz Roja terminaba diagnosticando en 6 minutos malaria. Y entonces ya le daban el medicamento. Y no eran médicos y no eran nada. Entonces ahí todavía no era inteligencia artificial, sino que utilizaba el Big Data, este sistema operativo ya precargado en un teléfono, y era algo bárbaro, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, nosotros estamos empezando un programa para screening de Papa Nicolau con inteligencia artificial. Resulta que en todo el país hay pocos citopatólogos, ¿no? No hay tantos citopatólogos, hay más hay citotécnicos y citopatólogos son los encargados de ver los Papa Nicolaus. ¿Cuántos millones de mujeres hay en México? Entonces, 60. Si somos es más del 50% de la población, ¿verdad? Más o menos. ¿Cuántas están en edad reproductiva que son las que necesitan hacerse tamizaje para Papa Nicolau? 40. Ahora, ¿cuántos centros de estudio, cuántos Papa Nicolaus producirían al año? Pues si son 40 millones, serían 40 millones de Papa Nicolaus. No alcanzan ni los patólogos generales, ni los citopatólogos, ni los citotécnicos a tamizar todo. Entonces, se han intentado hacer o se han hecho ya programas de inteligencia artificial en donde
el escrutinio lo hace una máquina, ¿no? Tienen éxito, ya se está probando. Nosotros estamos haciendo un estudio piloto para primero validar nuestro equipo, pero en donde la máquina automáticamente te va a decir, estas son las células, no hace el diagnóstico, pero te hace un escrutinio y en lugar de leer emite una recomendación. todas las células, te las separa. Te pone todas las imágenes que él ve sospechosas que la máquina y la correlación es muy buena. Entonces el patólogo valida. Y esto es como tener, yo le llamo un control de calidad in advance, por adelantado. Primero te hace el escrutinio a la máquina y ya tú validas, pero ya tienes un doble tamizaje, lo que nosotros hacíamos como un segundo observador. O sea, el citotécnico lo ve, el patólogo lo revisa, ¿no? Pero tamiza, no puede tamizar tantas. En las instituciones donde hay miles de papanicolaos diarios, solo tamizan los positivos. Y aquí tamizas todo. Tienes un segundo observador. Y todavía puedes hacer los positivos, compartírselos a otro de tus colegas o al citopatólogo para hacer una tercera revisión. Y eso se llama control de calidad. Y eso ayuda a la inteligencia artificial. Tú sabes que hoy el cáncer de próstata se diagnostica a través de biopsias. Y les toman 12 biopsias, 14 biopsias. En un sitio en donde ves una o dos de estas biopsias al día, pues son 28 láminas. Pero en un sitio donde hay, como en Johns Hopkins, donde hay 200 biopsias, imagínate, 200 biopsias por 14 láminas. Es un mundo. Entonces ahí hay una máquina, escanean todas las laminillas y con inteligencia artificial y un programa con los algoritmos suficientes, te dicen, estas no tienen cáncer, estas están sospechosas de cáncer. Entonces el patólogo, en lugar de leer 200. Sospechosa es la palabra. Sí, entonces ya identifica y la correlación es muy buena. 200 por 14. Se va al 30%, de todas maneras es un mundo de chamba. Es un montón. Oye, vamos a terminar con una pregunta que píntame un poquito de hacia dónde va el futuro de la patología. Pues mira, muchos dicen que con las nuevas técnicas, herramientas de inteligencia artificial, los patólogos van a desaparecer, pero eso no va a ocurrir. Píntamela en 10 años. Pero lo que creo es que va a haber, los microscopios que actualmente conocemos binoculares van a desaparecer por microscopios tan buenos, tan eficientes. Con software e inteligencia. Con software e inteligencia. Y incluso todo el proceso de tinción ahora se puede hacer con inteligencia artificial. Es decir, en lugar de teñir las láminas, los cortan y los vas a poder analizar, se van a colorear digitalmente. Entonces, la patología digital es algo que está ya en desarrollo y que va a ir cambiando. Ahorita laboratorios, y desde algunos tienen ya muchos años, 10, 12 años, que cambiaron todos sus microscopios a patología digital. Entonces, la digitalización en patología es una realidad. Nos guste o no nos guste, esto va a ocurrir. Va a haber más procesadores automatizados. Hay más procesadores automatizados ya, pero va a haber más a mejor costo que le van a permitir a los laboratorios estar trabajando con mejores métodos, con más eficiencia, con más rapidez. Fíjate, lo que nos enseñó la pandemia, ¿no? Poder hacer miles o cientos de PCRs en un día, ¿no? Cuando nosotros empezamos en la pandemia, teníamos capacidad instalada para 40 y nos sentíamos felices. Y en unas cuantas semanas tuvimos cientos y llegamos a hacer hasta 800 al día. Entonces, esto, gracias a la tecnología. Y eso es lo que va a pasar en patología. Va a haber más instrumentación automatizada, va a haber más métodos digitalizados, que claro, también son más caros, pero paulatinamente esto va a ser accesible a todos. La tecnología sube, ¿no? Es como las pantallas planas. Es claro. Que eran inaccesibles, ¿no? Al principio.
y veías una de 85 pulgadas y inclusive hay unas de 2 millones de pesos y cositas así extraordinarias, ¿no? Y ahorita las ves en algunas tiendas en 25,000 pesos, lo que antes te costaba la de 32, ¿no? Entonces tiende a haber una curva hacia arriba y después empieza a convertirse accesible. Es correcto. Ahora, te voy a pintar una imagen. ¿Viste la película esta de Chris Pratt que se van como en un crucero hacia un planeta, salen de la Tierra y están no sé cuántos millones, creo que 80 millones de años luz, y se despierta, los meten en unas cápsulas y se despierta de la cápsula? Hay una escena que a mí me llamó mucho la atención, que se termina despertando el capitán, ¿no? Y se lo encuentran en el pasillo. Este cuate con la que despierta y ven al capitán ya, y el capitán ve que ya hay árboles sembrados y no sé qué tanto. Y al final se empieza a poner malito el capitán y lo meten en una cápsula. Y esa cápsula, cuando se cierra, le hace un diagnóstico. Entendemos que es medicina genómica. ¿Sí? Claro, eso. ¿Qué tan lejos ves esto de la realidad? Fíjate que hay algunas máquinas ahora con espectrometría de masas que metes en el tejido una máquina y con el análisis de espectrometría de masas pueden decir si es tumor, es tumor o no es tumor. De hecho, en el Pero MD no solamente Anderson, en oncología, ¿eh? En el MD Anderson están usando eso para los márgenes quirúrgicos. Antes llamaban al patólogo, venía y hacía cortes y más o menos 15, 20 minutos hacía el corte. Ahora meten la máquina a la sala, toman un fragmento del tejido, del sitio donde van a cortar, y la máquina les dice si hay o no tejido tumoral. Y esto va a ocurrir. O sea, no sé cuándo vamos a tardar en hacer un análisis así, pero no estamos muy lejos. El PET scan, ¿verdad? Claro. El PET scan nos da con mucha precisión el diagnóstico. No te dice el tipo, no te dice, pero bueno, tú lo puedes intuir, ¿no? Si le haces un PET scan y la masa está en el pulmón y no hay ningún otro sitio comprendido con el PET scan, pues uno infiere que el tumor primario está en el pulmón. Y todavía hay prendidos falsos, sí, y falsas. Claro, hay todo, ¿no? Procesos que acaban siendo una tuberculosis, ¿no? Sí. Y que piensan que es un tumor maligno. Un nódulo. Entonces, pero esto va a ir mejorando. Y hay mejores, por ejemplo, los tumores endocrinos, les ha ido muy bien con esto, porque hay medicamentos específicos, así como tenemos anticuerpos en patología, hay anticuerpos que pueden pegar a medicina nuclear, a un trazador de medicina nuclear, y puedes identificar con mucha precisión los tumores neuroendocrinos, ¿no? En fin, creo que va a haber nuevos desarrollos y esto es sorprendente. Parece una cosa de ciencia ficción, pero esto ocurre. Claro. Esto ocurre y nosotros lo vemos ya lo tenemos. Un poquito más rupestre que la cápsula, pero ya es un avance gigante. Ya es un avance enorme. Es el paso previo. Sí, creo que ha cambiado la medicina en todos los niveles. En la especialidad que me digas, ha sido un avance tremendo gracias a la tecnología. Pues en tu tiempo de vida te tocó el alcance de lo que podía ver el ojo con un microscopio a un microscopio que habla con todo el big data del internet, ¿no? Sí, ¿no? Y ahora puedes hacer consultas. Hay sitios, por ejemplo, donde no hay patólogos expertos en riñón, nefropatólogos, por ejemplo, para el problema de trasplantes. Y entonces lo que hacen es, se hacen las preparaciones en el lugar, es un laboratorio convencional que tiene un patólogo general que sube las imágenes y las puede consultar con 5 expertos en diferentes partes del mundo, ¿no? Claro. Y puede ver con la misma resolución que está viendo el patólogo que tiene la lámina en su microscopio, lo puede estar viendo en cualquier parte del mundo y tener una opinión muy consensuada del diagnóstico, ¿no? Con 5 expertos, ¿no? Lo puedes hacer. Claro. Y esto empezó en el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas en la guerra, donde pues en la guerra también hubo soldados que tenían cáncer, tomaban la muestra, la procesaban localmente, mandaban las imágenes y el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas, y esto estamos hablando de los años 90, ya hacía telepatología. Ahora, con la digitalización de imágenes, es mucho más eficiente y mucho más efectivo, ¿no?
Entonces puedes tener la consulta con un súper experto donde está viendo la misma lámina. En el Instituto Oncológico de Panamá, por ejemplo, tienen un microscopio digital y tienen años que están haciendo consultas. De vez en cuando a mí me han llegado a mostrar algún caso y lo puedes ver como si tuvieras la lámina en tu propio microscopio, en la pantalla, Extraordinario. obviamente, con una resolución bárbara. En una pantalla especial, regulada, etcétera, ¿no? En una de grado médico, ¿no? Tienen mejor esta resolución. ¿También aplica DICOM ahí? Sí, también. Sí. Perfecto. Sí. Pues doctor Sergio, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Estuvo súper interesante. Empezó siendo una cosa y nos fuimos Claro. por un tema tecnológico que al final del día creo que al público es lo que más le está llamando ahorita la atención. Y creo que es lo que viene, ¿no? Lo que viene para el futuro es todavía más esperanzador para poder diagnosticar temprano, prevenir, ¿no? Prevención sigue siendo la medicina más barata, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, doctor. No, gracias que tengas muy buen día, no te quito más tu tiempo. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon y gracias que se quedaron hasta el final. Nos estamos viendo pronto.